Dios que sea propicio a nosotros en esta mañana. Padre, siempre pensamos que es un gran privilegio estar aquí en este día. Siempre, Señor, viene a nuestro corazón el meditar en que pudiéramos estar en tantos lugares, Señor, de donde tú nos trajiste, donde nos fuiste a rescatar. Señor, gracias. Gracias por la bendición de haber sido llamado por ti eficazmente. Gracias por la gran bendición de tener a Cristo como nuestro mediador y salvador. Y gracias porque eso se concreta, Señor, en que hoy somos santificados vez tras vez, día tras día. Y sobre todo, Señor, cada primer día de la semana, ese día glorioso que tú santificaste y que hoy nosotros podemos, Señor, en el que podemos descansar y en el que podemos ocuparnos solo en adorarte, solo en buscarte, en alimentarnos de tu palabra preciosa, Señor, apartados del mundo, apartados de tantos quehaceres que son necesarios, útiles, importantes, lícitos, pero que Dios del cielo sin duda traen polvo y suciedad a nuestras almas. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de este tu día? ¿Cuánto necesitamos de exponernos a tu palabra? ¿Cuánto necesitamos, Padre, estar contigo, cerca de ti, en este primer día de la semana? Gracias damos en Cristo Jesús y rogamos que uses poderosamente una vez más este día para que nosotros te demos más gloria, para que tú recibas más gloria y también para que nosotros seamos beneficiados por exponernos a tu verdad, a la verdad, a tu palabra y, Señor, todo medio santificador que usas en este día. En Cristo oramos rogando tus favores. Amén. Amén. Bien, desde la clase anterior sobre el capítulo 4 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, que trata sobre la creación, ¿verdad? Comenzamos a mencionar todos los ataques desde diferentes francos, ¿verdad?, que se le hace a la doctrina o la verdad de la creación. Pero es en relación a la creación del hombre, es en relación a la creación del hombre, el hombre como tal, no del resto de la creación, su constitución, su identidad, donde el debate y los ataques son más serios. Sí, toda la creación se ataca, indudablemente. Se trata de quitar el fundamento. Por supuesto que el diablo sabe muy bien que si ataca a la creación, si quita de la mente, de los corazones de los hombres que hay un creador, bueno, pues ya ganó media batalla, ¿verdad? Pero a veces esa lucha se centra específicamente en la creación del hombre. Se centra específicamente la batalla sobre si el hombre fue creado por Dios o no. ¿Qué identidad tiene el hombre? ¿Qué esencia? ¿Quién es el hombre realmente? ¿Es el hombre una obra especial de Dios o simplemente un animal más que Dios creó incluso? Hasta ahí pueden llegar algunos. ¿Tiene este un espíritu inmortal? ¿O cuando muera físicamente simplemente todo acaba? Como dicen los primos adventistas. ¿Qué es más importante? ¿Un gato, una vaca o un ser humano? ¿Qué es más importante? Parecen preguntas absurdas, ¿verdad? Sin embargo, son preguntas en debate hoy en día. Son preguntas en debate hoy en día. Hoy en día en muchas naciones, y recuerden que aquí se les pega, desgraciadamente aquí se pega todo lo malo del mundo. Hay muchas naciones donde un perro vale más que una persona. Los derechos de un perro son más considerados que de un ser blanco masculino, que un ser humano blanco masculino.
Estas y muchas otras cuestiones hoy tienen que ser tratadas, sobre todo en un mundo donde la creencia popular, que se aleja, por supuesto, o desgraciadamente cada vez más de la verdad revelada por Dios en su palabra, por el Creador en su palabra, estas verdades son ignoradas y también son tergiversadas. Esta verdad. Damos gracias a Dios, tenemos a Marta aquí con nosotros hoy. Estudiando, bueno, por cada uno de ustedes, no solo que nos gozamos porque Marta ha estado enferma y con su mamá enferma también. Entonces, nos alegramos de verle nuevamente. Estudiando las escrituras hoy y siguiendo, bueno, el curso o por donde nos conducen los maestros que nos conducen a nosotros casi cada domingo, que son aquellos autores de la Confesión de Fe de Londres de 1689, vamos a dar respuesta y una respuesta ciertísima a las interrogantes de arriba y a muchas otras interrogantes. Y hoy nos va a ocupar el párrafo 2, pero vamos a ver un tema que comienza en el párrafo 2 y que concluye en el párrafo 3, que es la obra cumbre de la creación. ¿Cuál es la obra cumbre de la creación? La obra cumbre de la creación, sin que te suba mucho los humos a la cabeza, es el hombre, es el ser humano. La obra cumbre de la creación es el ser humano. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y los autores de nuestra confesión de fe lo dejaron bien claro. Vamos a ver juntos el párrafo 2 de este cuarto capítulo de la confesión. Vamos a ver qué es lo que declaran los autores de la confesión y sobre todo vamos a ver lo que la Escritura enseña sobre esto y que ellos resumen en este párrafo. Vamos a ver qué enseña la Escritura sobre la creación o la constitución del hombre, que es el tema central de este párrafo dentro del capítulo de la creación. Vamos a ver qué dice. Dice, después que Dios hizo, fíjense que aquí hay toda intención en cada una de las palabras. Recuerden, cuando se elabora una confesión de fe, cada palabra es, vamos a decir, minuciosamente colocada e intencionalmente colocada también. Y por cierto, se analiza si es bíblicamente correcto ponerla, cada una de ellas. Hermanos, por eso hay, y por cierto, yo no dejo de recordarles a ustedes y recordarme a mí mismo que ir en contra de una declaración como esta es ir en contra del cristianismo histórico. ¿Ya? O sea, te estás separando del cristianismo. Ahora, para que ustedes se den cuenta, hoy los autores de la confesión van a condenar el cristianismo histórico. Pues, ¿qué es esto? Esto es un resumen de lo que han creído los cristianos históricamente. Hasta el siglo XVII, eso es lo que creía el cristianismo. Ahora, ustedes van a ver, como por ejemplo, que los adventistas van a ser atacados aquí. Van a tener que, ellos van a ser acusados por el cristianismo histórico. Y hermanos, yo les digo, cada vez que usted dice, yo no creo eso que dice la confesión de fe, usted está haciendo así. Se está separando del cristianismo histórico. Y, por supuesto que el cristianismo histórico, cada vez que hace una confesión es porque ellos ven que eso es lo que enseñan las Escrituras. Porque usted dice, me separé de lo que dice la confesión de fe. No, hermano, no te separaste de lo que dice la confesión de fe. Yo no creo lo que dice la confesión de fe. Bueno, no estás creyendo lo que han creído los cristianos históricamente, que dice y que enseña la Biblia. Te estás separando de lo que la Biblia enseña y la mayoría de lo que puede ser que tú seas más sabio que todos los cristianos de todo el mundo. Sí, puede ser eso. Ahora, es muy poco probable. Es muy poco probable. Puede ser, pero es muy poco probable. Yo como por ejemplo, después de haber sido creyente por 20 años, de haber
sido reconocido por muchos como que tengo un don de enseñanza y ser pastor. Cuando vi las confesiones históricas dije, espérate, porque esto que ellos creen se separa un poquitico de lo que yo creo. ¿Quién tendrá la razón? ¿Yo o ellos? Y yo tuve que entender que tenía que revisar esta doctrina una y otra vez, porque yo no debía ser más sabio que todos ellos. Entonces, a mí me admira cómo hoy hay creyentes, que se llaman creyentes, que dicen, yo no creo eso. Hermano, cuánto orgullo, cuánta prepotencia, pero además, cuánta ignorancia. Cuánta ignorancia. Realmente ahí hay ignorancia. Es un orgullo horrible que deja ciego, que enceguece, pero además es ignorancia. Es ignorancia. Al menos estudia mucho. Pero mucho más que ellos, que tuvieron 5 años, muchos teólogos, revisando la doctrina una y otra vez. Ya, si usted estudia cómo se elaboró la confesión de fe de Westminster, si usted estudia eso, con todos los documentos, o sea, con el libro de las oraciones y además con los catecismos mayor y menor de Westminster, esos documentos que estuvieron elaborándose por 5 años en Inglaterra por más de 121 hombres de Dios, que estoy seguro leían la Biblia mucho más que tú, oraban mucho más que tú, y hay demostraciones históricas de eso. Tenían menos entretenimiento que tú. Les costaba sangre, la cabeza, no ser verdaderos creyentes o ser verdaderos creyentes. Que a ti no. Esos hombres fueron los que llegaron a estas conclusiones. Los bautistas, los pastores bautistas, también en férrea persecución, luego lo que hicieron fue estudiar aquel documento hecho en Westminster y ponerse encima de ellos y decir, estamos de acuerdo con prácticamente casi todo esto, solo diferimos en este y este otro puntico, solo eso. Pero hermanos, decir hoy no estoy de acuerdo, hermanos, yo desgraciadamente yo no puedo dejar de pensar todo lo que les acabo de decir cuando una persona me dice, no, yo no creo, mi iglesia está haciendo una confesión de fe. Una iglesia de 60 personas cubanas del siglo XXI, entretenidas, con sus celulares, que saben más de Facebook que de la Biblia. Estamos haciendo una confesión de fe del hombre. No, nosotros somos 3 pastores en la iglesia, y tú le preguntas los 10 mandamientos, no se lo saben. Y están haciendo una confesión, porque la confesión de fe del hombre es muy antigua. Ay, ¿qué están diciendo esos hombres? Nosotros somos más sabios que todo el cristianismo histórico. Nosotros somos más sabios que lo que... O sea, nosotros negamos lo que la Escritura enseña en Efesios, capítulo 2, versículo 8, que Dios nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, esos pastores y maestros que Dios nos ha dado a través de la historia para la edificación del cuerpo, nosotros los desechamos. Nosotros creemos solo en los pastores locales y los maestros locales. Por eso vamos a hacer nuestra propia confesión de fe. ¿Usted se da cuenta? Hermano, esto que yo les estoy diciendo, yo sé que usted me puede estar viendo con una vena aquí, no sé cuál es la que se pone ancha, me lo han dicho por ahí algunos hermanos, no sé cuál es la... Y usted dirá, bueno, ¿por qué el pastor está así? Bueno, el asunto es que a lo mejor usted no ha chocado con ellos, pero yo he chocado con hermanos que incluso dicen, yo soy reformado. Y usted dice, bueno, ajá, dime. Sí, no, yo creo que la salvación no se pierde, yo creo que Dios es soberano. Ajá, sí. No, pero yo creo que el perro es más importante que el ser humano. Esto es una exageración. Pero como por ejemplo, yo creo que mi esposa puede enseñar en la iglesia
en el culto de adoración sin problema. Y si, ¿dónde está la reforma? ¿Qué pasó? No, y nosotros tenemos que hacerle caso al presidente de la obra, porque mira, él es... Dice, ¿y dónde está la reforma ahí? Porque la reforma llegó hasta, no sé hasta dónde. Es como una persona que comienza a crecer y se queda así del tamaño de Karen. ¿Y qué pasó? Karen no sabe qué así, que va a crecer un poquito más hasta la estatura de su mamá. Entonces, hermano, cada palabra aquí es importante. Sí, eso es solamente, estoy explicando solamente el después. Así que imagínense. Leí después y me dice, las pilas se me... Bueno, ya, después que Dios hizo todas las demás criaturas, después que hizo las demás criaturas, eso con toda intención está diciéndote, está queriendo decir que hay una obra que Dios, lo último que hizo en la creación fue de lo que va a hablar ahora, ¿no? Después que Dios hizo todas las demás criaturas, después que hizo todo lo demás, creó al hombre. Varón y hembra. Para los que les molesta que creó al hombre. Creó al hombre como género. Ahora, el hombre, varón y hembra, o sea, tanto el varón como la hembra los creó Dios. Con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados. Fíjense, esa vida para Dios, para la cual fueron creados, es una frase solo de la confesión nuestra. No tenía la confesión de Westminster, no tenía la confesión de Savoy. Esa frase. Y es importante porque los autores de la confesión quieren resaltar que la vida del hombre creada por Dios, ¿para quién es? Para Dios. Nosotros estamos capacitados para ello y fuimos creados para ello, para vivir para Dios, siendo hechos a la imagen ¿de quién? De Dios, en conocimiento, hechos a su imagen, en justicia, hechos a su imagen, en santidad de la verdad, hechos a su imagen. Y esto también tiene que ver con la imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Hermano, muy importante, aquellos que tienen problemas con la ley, yo sé que hay hermanos aquí que tienen problemas con el asunto de la ley, estudien los primeros 3 párrafos del capítulo 19 de nuestra confesión de fe. Esta idea, esta verdad bíblica es muy importante para entender la participación de la ley en nuestras vidas hoy. Este concepto bíblico que en la confesión de fe se repite, que los cristianos históricos siempre lo creyeron, hermano, que hoy en día usted sale por ahí y usted dice, puede ser que un creyente te repita eso porque está en la Biblia, te lo dice así como está en la Biblia. No, la ley de Dios está en el corazón, te lo dice así porque está en la Biblia, está clarito en la Biblia, lo dice explícitamente en las Escrituras. Pero esta verdad de que la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los seres humanos, esa verdad doctrinal bíblica, es importantísimo que nosotros la veamos, la entendamos escrituralmente y que nosotros entonces tengamos la luz que eso nos da. Teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, esto es parte, esa ley de Dios escrita en el corazón del ser humano es parte de lo que heredamos, de lo que podemos decir de nuestra imagen de Dios. La ley de Dios está escrita en nuestro corazón, eso es parte de la imagen de Dios en nosotros, en el ser humano. Cosa que no es, esa ley de Dios no está escrita en un perro, esa ley de Dios no está escrita en un grillo, ni en una gallina, ni en un león. Esa ley de Dios está escrita solo en el ser humano, en el hombre, y teniendo el poder para cumplirla. Así fue creado el hombre, teniendo el poder para cumplirla, así fue creado.
¿verdad? Teniendo poder para cumplir esa ley escrita en sus corazones. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir, fue creado el hombre, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad. O sea, Dios los hizo libres para hacer lo que ellos tenían la posibilidad de hacer. Podían cumplir la ley, solo que podían transgredirla también, la cual estaba sujeta a cambio. O sea, esa condición estaba sujeta a cambio. O sea, el ser humano fue creado mutable, cambiable, no como Dios, que es inmutable. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hablar dentro del tema general de la constitución del hombre. Vamos a hablar primero sobre la obra cumbre o última de la creación. Los autores de la confesión dicen que la obra cumbre o última de la creación es como el objetivo ya de toda la creación. Creé todas las cosas y si usted estudia el primer capítulo de Génesis, usted va a ver que era creado primero, como por ejemplo el mar y luego los peces. Para que me entienda lo que quiero decir, la obra cumbre de la creación, o sea, fue creada toda la creación, ¿verdad? Los cimientos, la tierra, el mar, el cielo, las estrellas, el sol, los animales, y luego se puso a la obra cumbre de la creación. ¿Quién? El hombre. Para que señorease sobre toda la creación. Es así lo ven los autores de la confesión de fe en las Escrituras, porque así está en las Escrituras. Vamos a mirar juntos a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Génesis 1 nos habla de toda la creación, ¿verdad? Del orden de la creación. Y ya en el verso 26, después de haber creado todo, dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí vemos la obra cumbre de la creación. Después de haber creado todo, Dios creó al hombre. Ahora, los autores de la confesión, aparte de decir que lo último creado o la obra cumbre de la creación fue el hombre, también señalan, disculpen, que el hombre no es solo cuerpo, sino también es alma o espíritu, ¿verdad? Alma o espíritu. Ellos señalan que Dios hizo todas las demás criaturas, pero creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales. Almas racionales e inmortales. Ahora, ¿enseña eso la Escritura? Que el hombre no es solo cuerpo. Bueno, yo creo que hay Biblia más que suficiente para enseñar eso. O sea, no solo somos cuerpo, esto que vemos, sino somos mucho más que esto que vemos. Y es muy fácil demostrar eso, no solamente por todo lo que enseña la Escritura, es que en la realidad tú puedes demostrar eso. Hasta casi que el ateo más acérrimo, yo creo que puede ser convencido cuando lo sientas ahí y le haces unas cuantas preguntas. ¿Dónde es qué órgano es el que te tiene triste? ¿Cuál es el que se pone triste? ¿Con qué órgano tú amas? ¿Por qué amas tan intensamente a tus hijos? ¿Con qué órgano lo haces? Bueno, y por ahí para allá podemos decirle tantas cosas. ¿Por qué estás turbado? ¿Cuál es la parte de tu ser que está turbada, preocupada? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué parte es de tu cuerpo la que siente temor? Bueno, y por ahí podemos darle muchos argumentos. Ahora, la Escritura nos enseña explícitamente que el hombre no es solo cuerpo, también
tiene una parte espiritual, que en ocasiones en la Escritura se le nombra como alma y en ocasiones se le llama espíritu. Ahora, hay mucha Biblia para eso. Vamos a ver solo algunos textos que demuestran esto, pero no son los únicos. Indudablemente, hay mucho más. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Sí o no? Eso es lo que declara la Escritura y eso es lo que sucede cuando uno muere. Pero bueno, la Biblia está reconociendo que hay cuerpo y espíritu. Mateo 10:28, un verso bien conocido y bien importante para esto. Jesús dijo que no debemos temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada con el alma. Entonces Jesús está diciendo: hay cuerpo, pero es mucho más importante saber el destino del alma que lo que le puedan causar al cuerpo. Jesús dice: no temas tanto al que te mata el cuerpo, que eso puede ser cualquiera, ¿verdad? Cualquiera puede matar tu cuerpo. Desde un virus, la gente le tiene terror a los virus, terror. Eso usted lo vio en el COVID y lo puede ver a diario. Desde un virus hasta, bueno, un asesino, un arma de fuego, la gente le tiene temor a todo esto porque mata el cuerpo. Ahora, Jesús dijo que más bien debíamos temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús está reconociendo que hay alma y hay cuerpo y que es importante que nosotros tengamos en cuenta el alma y su inmortalidad, porque esta puede ser llevada a un lugar de tormento. Ahora, los autores de la confesión usan a propósito el término inmortal. Esa alma es inmortal y es un concepto que nosotros debemos tener muy claro, muy importante en nuestros tiempos y también en el siglo XVII era importante, porque las herejías, hermanos, cambian de nombre, cambian de persona, pero son las mismas antiguas a las que hoy aparecen. Hoy te encuentras una persona que no cree en la ley, tú le dices antinomiano y se molesta, pero es un antinomiano que siempre ha existido. Personas que dicen no hay ley y plantean esto, por supuesto, que todas las falsas doctrinas, por lo menos dentro del mundo cristiano, salen de interpretar incorrectamente las Escrituras, o sea, salen de las Escrituras. Pelagio tenía argumentos bíblicos, errados, ¿no? Pero argumentos bíblicos para demostrar que el hombre no había sido dañado por el pecado de Adán, que cada hombre era consecuente de sus actos y que las personas iban a traer, o sea, eran pecadores cuando pecaban, decía Pelagio, cuando comenzaban a pecar, nacían vírgenes prácticamente como Adán y Eva. Y él tenía argumentos bíblicos para enseñar eso. Arrio también tenía sus argumentos bíblicos. Vea donde un ruserista contemporáneo para que usted vea cómo se las arregla para tejer toda una doctrina equivocada, que Jesús no es Dios, etcétera, etcétera. Entonces, no se crean que no es con Biblia que las personas hacen eso, es con Biblia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso también la Escritura nos enseña que las doctrinas que debemos creer son las que se han creído siempre. ¿Por quiénes? Por hombre. Uno dice, por hombre. Ah, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, eso se dice en el sentido de que tú no puedes confiar en un hombre, porque un hombre tiene la verdad y tú debes seguirlo. Solo Cristo es nuestro mediador y nuestro salvador y en quien podemos confiar. Pero indudablemente, hermanos, si nosotros tenemos una Biblia y tú confías en ella y estudias, esa Biblia está hecha por hombres. O sea, está recopilada por hombres, traducida por hombres.
Y quien la está interpretando, que eres tú, eres un hombre. Así que maldito el hombre que confía en el hombre, no confíes en ti. El primero que no tienes que confiar es en ti. Ahora, la Biblia dice que Dios ha constituido apóstoles, están aquí, profetas, están aquí, evangelistas también están aquí, pastores y maestros que han estado en la historia del cristianismo. En esos dones del Espíritu, que precisamente de Cristo, tú debes confiar. Ahora, esos dones deben ser examinados. Cuando hayan 10 maestros a través de la historia, pastores y maestros, que creen una cosa y tú crees lo contrario, mira a ver qué pasa contigo. Debemos examinarlo a la luz de eso. Y detrás de esta confesión de fe, hermanos, de esta confesión de fe que estamos estudiando, no hay un maestro ni dos. No hay un maestro ni dos. Hay cientos, hay miles de maestros de la historia. Ya, miles. El alma es inmortal. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Alguien recuerda cuando Dios creó al hombre cómo fue? Sí, Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Ahora, Eclesiastés confirma esto. El polvo vuelve a la tierra. Nosotros sabemos, los que morimos aquí en Colón, que tenemos los que tenemos la dicha de tener una casita para el cuerpo aquí en el cementerio, los otros los entierran, no sé, le abren un hueco ahí, supongo, ¿no? Y los meten para allá abajo en un hueco, si es que tienen dinero por una caja, pero si hay caja. Entonces, pero el cuerpo, hermano, este cuerpo va para la tierra. Concha final es el final de los creyentes. Bueno, es el final de los creyentes aquí en Colón. Del cuerpo de los creyentes, aquí en Colón, concha final de todos, de los creyentes y no creyentes. Ahora, el alma va a Dios, Él a Dios. El alma es inmortal. Dios nos compartió de su espíritu, sopló en nosotros aliento de vida. Ese aliento de vida también es parte de la imagen de Dios. Ese aliento de vida es algo que no tiene ningún ser de la creación, solo el hombre. No lo tienen las gallinas, no lo tienen los perritos, qué lindo, qué cariñoso, todo lo que tú quieras decir. Pero Dios, solo el hombre, tiene un alma inmortal. ¿Ya? No puedes hablar de otro ser en la creación, ni aves, ni peces, no hay otros. Bien, hablando específicamente sobre la identidad del hombre, fíjense cómo dicen los autores de la confesión: haciendo los actos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados. Esa vida para Dios, que fueron creados para eso, para vivir para Dios y tener una vida realmente que emana de Dios y que es para Dios, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y teniendo el poder para cumplirla. Eso, por supuesto, en su creación, al ser creados. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Bien, mirando esta identidad del hombre propiamente, vamos a ver primero la declaración de la hechura a imagen y semejanza de Dios. Mucho, hermanos, mucho se ha escrito, mucho pudieras leer sobre el hombre creado a imagen de Dios. Quizás todos nosotros chocamos con eso cuando leímos la Biblia por primera vez. Todos chocamos con esta verdad. Nosotros somos creados a imagen de Dios. Y lo primero que seguro pensamos nosotros es en una imagen física. Solo que se derrumba esta idea cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es espíritu y que es invisible. No tiene una forma. Entonces no fuimos creados. Dios no se parece a nosotros
físicamente. Nosotros nos parecemos, pudiéramos decir, si es que se me permite decir esta palabra, a Él espiritualmente. Nosotros llevamos su imagen más en lo espiritual. De hecho, lo que tenemos de Dios es espiritual. Tierra, ¿verdad? Común de la creación, tierra de la creación, sopló aliento de vida. Él directamente. Entonces, en eso es que tenemos parecido. En eso es que llevamos la imagen de Dios, en el espíritu. Entonces, nosotros tenemos que, hablando de esta declaración, hechos a la imagen de Dios, ya les digo que se ha escrito mucho, pudiéramos leer muchas aristas sobre esa imagen de Dios, muchas, pero nosotros vamos a resaltar hoy esa imagen de Dios que tenemos como es y que nos hace seres humanos con una esencia y una identidad determinada. No vamos a hablar de las implicaciones en el señorío de la creación, no vamos a hablar sobre eso. Se pudiera hablar de las implicaciones de ser imagen de Dios para señorear la creación. Pudiéramos hablar de qué cosa representa ser imagen de Dios desde el punto del gobierno de Dios y la extensión del gobierno de Dios en la creación. Se pudiera hablar de esto, pero no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar sobre la identidad del hombre, la esencia del hombre, ¿verdad? Y vamos a ver en este sentido por qué o hasta dónde podemos decir que el hombre es creado a imagen de Dios. Entonces tenemos, como por ejemplo, podemos extraer del verso primero que se habla de esa imagen en Génesis capítulo 1:26. ¿En qué sentido somos creados a imagen de Dios? Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, lo leímos ahorita, hagamos al hombre ¿a cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren lo primero que debemos notar aquí. Bueno, primero es curioso que Dios dijera hagamos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que ningún ángel es creador. Los ángeles son creados. Los cielos y la tierra fueron creados en el principio. Quiere decir que los ángeles no estaban participando en la creación. No, en la Biblia, de los únicos que se habla de creadores son el Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, estamos hablando de Dios en la Trinidad, dijo hagamos. Quiere decir que nosotros somos creados a imagen y semejanza del Trino Dios. ¿Ya? Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar. Ahora, recuerden que estamos mirando en qué sentido somos a imagen de Dios. El hombre es creado a imagen de Dios. Bien, una de las cosas que nosotros podemos ver en este texto que nos hace imagen de Dios es que tenemos cierto conocimiento, poder, sabiduría. Tenemos algo de Dios que nos capacita para señorear sobre toda la creación. Yo recuerdo haber tenido un profesor en un seminario, no recuerdo de qué asignatura, pero que decía: hermanos, ustedes se creen que el hombre de hoy es inteligente. No, el hombre de hoy está parado encima de la inteligencia de todos los hombres del pasado. Está parado encima de la inteligencia de todos los hombres del pasado. ¿Ustedes se creen que el hombre de hoy es inteligente? Tome a un hombre de hoy inteligente, y póngalo a leer un libro del siglo XVI creado para niños. Y se va a dar cuenta que ese libro le va a quedar grande. Un libro para niños del siglo XVI le queda grande a un hombre inteligente de hoy, un adulto de hoy inteligente. Le queda grande. Va a tener que hacer mucho esfuerzo para entender todo. Pero además, todos
descubrimientos. Todo lo que se hace hoy es basado en descubrimientos del siglo pasado, hermano. Del siglo pasado, sin la tecnología de hoy. Pero si usted echa más para atrás, usted va a las construcciones, como por ejemplo las pirámides de Egipto. ¿Cómo se hicieron? Todavía el hombre de hoy está averiguando cómo se hicieron. Usted va a construcciones de siglos pasados y las mira y te dice, ¿cómo hicieron esto? Sin la tecnología de hoy. La sabiduría del hombre de hace años es tremenda. Pero además le voy a decir más. ¿Cómo habrá sido la sabiduría, la inteligencia, la capacidad del primer hombre sin pecado? Que llevaba la imagen de Dios allí y que podía señorear sobre las aves, sobre los peces y sobre todos los animales, sobre toda la creación, podía señorear. Este profesor de seminario nos decía, usted ha visto un biólogo hoy cuando la Biblia dice, y nombró a Adán a cada especie por su nombre. ¿Tú sabes qué dice? ¿Qué dice en el hebreo la palabra que dice y nombró a Adán? Bueno, es una palabra que encierra, no ponerle un nombre, esto tú eres león y tú eres vaca y tú eres perrito, no. Es hacer una caracterización biológica de un animal. Tú eres tal que habitas en tal lugar y tú tienes tales hábitos alimentarios, todo de ese animal. O sea, tenía un conocimiento de toda la creación, porque él tenía que señorear. Y hoy, hermano, si hoy vemos un ser humano que es capaz de tener muchas cosas en su mente y dominar y hacer, imagínense, el primer ser creado de imagen de Dios. Imagínense, con capacidad de señorear sobre toda la creación, aquel hombre y aquella mujer. Imagínense. Esta capacidad es algo que tenemos de Dios. Capacidad para señorear sobre toda la creación. Todo lo que implica esa capacidad para señorear. Todo lo que implica. No es, hoy en día se hacen talleres para encontrar y para crear habilidades para llegar a ser buenos líderes. ¿Tú no has visto eso? Yo recuerdo haber leído libros, 21 leyes para ser mejor líder. Leyes sobre liderazgo. ¿Verdad? También la leíste, mamá. Qué bueno que no solo yo leí esos libros. Bueno, imagínense, todo eso lo tenía Adán para ser líder en todo, en la creación. Lo tenía innato. Hermanos, eso es una capacidad que heredamos de Dios. De Dios heredamos eso. Por eso cuando un hombre no puede ser líder en su casa es por el pecado. Por eso cuando una mujer no puede tener muchos hijos y señorear sobre ellos es por el pecado. Es por el pecado. Porque Dios le dio la capacidad a la mujer de tener muchos hijos, de fructificar y llenar la tierra, tener muchos. Hoy una mujer tiene uno y parece que se va a morir. Dice, no puedo. Y tiene uno. Eso es el pecado, hermanos. Serio, ese es el pecado. Es el pecado. Una mujer dotada por Dios puede tener muchos hijos y criarlos bien. Eso lo heredamos de Dios. De Dios heredamos eso. Eso es imagen de Dios. Imagen de Dios. Me viene a la mente una de las iglesias que admiramos y que por supuesto vamos a seguir admirando y vamos a seguir escuchando, aun cuando veamos que esté dando pasos que no nos gustan mucho. Es esa iglesia en República Dominicana, que usted sabe dónde está su mujer Michelén y otros pastores. Ellos hacen mucho énfasis en el asunto de la educación en la familia. Hacen mucho énfasis sobre la disciplina a nuestros hijos. Hacen mucho énfasis en esto. Y yo recuerdo el pastor Marcos Peña enseñando sobre el trabajo que ellos tenían que realizar, él y su esposa sobre todo, con sus hijos.
Pero ambos, hermanos, porque el trabajo con nuestros hijos es en equipo. Ambos tenemos que trabajar. Eso no es una cosa que el hombre le deja a la mujer y ya. Encárgate tú eres la madre. Mira a ver, fulana, mira a ver. No, mira a ver, no, si tú eres el hombre, tú eres el que dirige ese hogar. Cuando tú estás en casa, la mujer prácticamente lo único que tiene que hacer los muchachos es, mira quién está ahí, papá. Y papá tiene que ser más protagonista que mamá. Mamá cuando el papá no está en casa. Ahora, cuando el papá está en casa, los dos. No es para que la madre diga, no, bueno, ya llegaste, menos mal, arriba, ahí tienes a tus hijos. No, los dos. Solo que ahora el hombre, que es quien está más interesado de que haya orden en su casa, ahora va a participar activamente junto con su esposa. Ambos. Hermanos, no puede ser que usted vea un matrimonio que sea uno nada más y el otro como si nada. ¿Qué es eso? Llenen la tierra y fructifiquen. A los dos se les dio esa orden. A los dos. Ahora, yo recuerdo el pastor Marcos Peña, uno de los pastores de esta iglesia que mencionaba, que hablando sobre el trabajo que ellos hacían con sus hijos, que era intenso, constante, y él enseñando sobre la enseñanza en el hogar y sobre la disciplina a los hijos, dice, pero es admirable, él decía, pero es admirable cuando uno ve ya el fruto. Qué glorioso cuando uno ve el fruto del trabajo de todos los días. Del trabajo de todos los días. Y contaba una historia de cuando sus hijos eran adolescentes. Tienen como 5, creo. 4 o 5, no sé. Eran adolescentes y habían como 2 o 3 que estaban en natación. Los tenían en un deporte, en natación. Y dice que va la esposa de él. Dice que él va con la esposa a buscar a los hijos. Y la esposa de él llega a la piscina y le dice a los muchachos, y nada más que ellos miran, le dice, vamos. Y dice que los muchachos inmediatamente salieron de la piscina y se fueron. Dice que había una mujer allí, no creyente, que llevaba 1 hora llamando a sus hijos. Y que los hijos, espérate mamá. Y seguían nadando para allá. Espérate, no sé qué cosa. Y cuando vio que ella hizo eso, le dijo, fulana, venga, usted puede llamar a los míos, por favor. Llama a los míos porque a ti te hacen caso enseguida. Yo llevo 1 hora aquí y no me hacen caso. Y hermanos, esas órdenes que se cumplen así, es de trabajo de todos los días. Trabajo de todos los días. No, estoy siendo tentado a hablar lo que no tengo que hablar. Voy a salir de aquí. Pasé a la página de educación a los hijos. Y es importante, el señorío, el hecho de nosotros tener poder para señorear sobre la creación, sobre nuestros hijos, es algo que tenemos de Dios. Ese dominio, ese conocimiento, esa sabiduría que hay que tener, esa paciencia que hay que tener, pero también esa constancia que hay que tener, todo eso lo heredamos, lo tenemos de Dios. Hermano, ningún perro hace eso, ninguna perra hace eso. Si tiene paciencia es algo que Dios le da a todas naturalmente ahí, porque son perras. Después, si se tiene que comer un cachorro para vivir, se lo come, porque es una perra. Usted dice, hey, ¿y la perra cariñosa dónde está? Bueno, ya. ¿Y por qué le lambia la caca a los perros? Una perra. Porque no está creada imagen de Dios. Vamos al capítulo 5 de Génesis, versos 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿cómo lo hizo? A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Quiere decir que los hombres, solo Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No, la descendencia también, a semejanza, conforme a su imagen. O sea,
la herencia, todos nosotros, hermanos, tenemos la imagen de Dios, todos. Por eso Génesis 9:6 nos dice lo que nos dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hermano, el que mata a un hombre está matando la imagen de Dios. Por eso es que es tan serio el asesinato. Por eso es que hay naciones, y en el caso de naciones muy grandes, hay estados en naciones grandes que está permitido en sus leyes, está legalizado, pues, que te maten, la pena capital, porque tú mataste. Miren lo que dice ese texto: si tú matas a alguien, pues tú mereces que te maten también. Tú quebrantaste la vida a alguien que llevaba la imagen de Dios. Entonces, hasta el hombre, un hombre malvado, lleva la imagen de Dios. Porque nadie mata a nadie. Bueno, en este tiempo había mucha maldad, se mataba casi por cualquier cosa, pero cualquier hombre, en este tiempo ya había mucho pecado, todos los hombres eran malvados, había mucho pecado, pero si tú matabas a un hombre, tú merecías la muerte, porque ese hombre que tú mataste lleva la imagen de Dios. En relación a lo antes enseñado, miren lo que dice Waldron, que es la opinión de todos los teólogos reformados, ¿no? La imagen no es algo que el hombre posea, es algo que el hombre es. Somos creados a imagen, somos. El hombre es la imagen de Dios. No ha de hacerse una distinción importante entre imagen y semejanza. O sea, eso no es tan importante. Ambas tienen el propósito de transmitir el mismo concepto. Esto lo respalda el hecho de que solo una de las dos palabras puede emplearse para transmitir un solo concepto. O sea, es importante porque a veces dicen, bueno, a imagen y a semejanza es lo mismo, es el mismo concepto. Pero nosotros somos hechos a imagen de Dios. ¿Ya? Ahora, Waldron sigue diciendo algo más y nos va a dar introducción al tema que sigue. Esto que dice Waldron: el hombre tiene como su identidad la imagen de Dios. El cuerpo está influido porque se incluye la visibilidad. ¿Ya? Se enfatiza el dominio. En todos esos textos se enfatiza el dominio. Su naturaleza personal, su naturaleza inteligente y moral es esencial. Todo lo que capacita al hombre para representar a Dios en la tierra se relaciona con la imagen. Todo lo que tiene el hombre que hace que el hombre pueda representar a Dios en la tierra, pueda señorear de parte de Dios en la tierra, eso es parte de la imagen. Entonces, hablando más de la imagen y la semejanza, vamos a ver lo que dice Eclesiastés 7:29. Aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces el hombre, cuando fue creado a imagen de Dios y fue creado como recto. Esa rectitud, ¿qué significaría? Bueno, que moralmente era un ser recto, y vamos a ver que es que tenía la ley moral en su corazón y tenía la capacidad para cumplirla. Vamos a verlo en otros textos que vamos a ver en lo adelante. Pero es importante que nosotros tengamos esto en mente. Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Fíjense, con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo pregunto, ¿qué cosa es la mentira? ¿Qué es la mentira? Se parece a mi madre, pero no. ¿Qué es la mentira?
pecado. Lo contrario a la verdad. Qué filosófico está. ¿Es un pecado o no? Sí. ¿Condenado por qué ley? A ver, así sí no le puedo preguntar a los muchachos, ¿no? No hablarás contra tu prójimo, parte de Exacto. Entonces, está implícito en el 9º mandamiento, ¿verdad? De no hablar falso testimonio contra tu prójimo. No mintáis los unos a los otros es parte de la ley y es parte de la ley que debemos cumplir. Pero es parte de el viejo hombre o la naturaleza pecaminosa que se levanta contra esa ley que está escrita en el corazón. Se levanta, el viejo hombre está así, pero el nuevo hombre que se va renovando y cada vez pareciéndose más a Cristo y que está hecho en cada verdadero creyente. Y ese nuevo hombre que por el Espíritu ha nacido de nuevo, o sea, hay un nuevo hombre en nosotros, una nueva naturaleza en nosotros, que es según el principio, al principio, como fue creado según Dios. Fíjense cómo dice, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforma a la imagen del que lo creó. Todo verdadero creyente ha sido regenerado, vuelto a ser creado con la imagen de Dios. En este caso, de Cristo en nosotros. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocimiento pleno. ¿Se va dando cuenta qué cosas tenemos que heredamos de Dios? Del nuevo hombre y que está en nosotros porque es parte de la imagen de Dios. Conocimiento pleno. Ese conocimiento pleno es parte de lo que nosotros tenemos de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Y esa imagen de Dios implica un conocimiento pleno. Implica un volvernos del pecado, un ser moral. No mentiroso, sino veraz. Un ser moral. Pero también con conocimiento pleno. Muchos otros textos pudiéramos hablar, pero no nos alcanza el tiempo. Vamos a terminar con Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos nuevamente el mismo concepto del viejo hombre. Ese viejo hombre es la naturaleza pecaminosa que se levanta contra la ley de Dios, que no puede obedecer a Dios, que está viciado al pecado. Ese viejo hombre que hay en nosotros, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, porque ya vuestra mente ha sido santificada, y vestidos del nuevo hombre, creado como según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, esto es dado de Dios, es lo que nosotros tenemos de Dios. Esa imagen de Dios en nosotros tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver con la santidad de Dios, la santidad de la verdad, la santidad en la verdad, la santidad de Dios. Y esa santidad está plasmada claramente en la ley moral escrita en nuestros corazones. Romanos 3:25, si usted quiere buscarlo. Ahora, para concluir, observemos que la ortodoxia cristiana, lo que estamos diciendo aquí, es lo que ha creído el cristianismo. Hermanos, cuando estamos hablando de ortodoxia, yo sé que no es una palabra común que se usa en nuestro tiempo, pero estamos hablando de lo que se cree rectamente, lo que se ha creído de manera correcta. O sea, la rectitud dentro de las doctrinas cristianas, ¿ya? Para que ustedes me entiendan, la ortodoxia cristiana en relación a Dios es que es un Dios trino. ¿Ya? Si usted dice Dios es uno solo y Jesús es una modalidad de Dios, o es Dios una manifestación de Dios y el Espíritu es otra manifestación, bueno, eso no es lo que la ortodoxia cristiana ha creído, ¿ya entienden? No hay infierno. Bueno, la ortodoxia cristiana, o sea, lo que ha creído el cristianismo históricamente, de leer las escrituras, por supuesto,
después de estudiar las Escrituras, lo que ha creído el cristianismo históricamente es la ortodoxia cristiana. Ha creído que sí hay infierno. Y que ese infierno es un lugar de tormento eterno. Eso es lo que ha creído la ortodoxia cristiana. ¿Entiendes? Bueno, cuando nosotros decimos la ortodoxia cristiana aquí, representada en este caso en las confesiones históricas, nosotros vamos a ver resúmenes de la ortodoxia cristiana. En la segunda confesión de fe de Londres de 1689, nosotros tenemos la ortodoxia cristiana. Ahora, la ortodoxia cristiana se identifica con la composición dicótoma. Escuche, dicotomía. El hombre tiene cuerpo y tiene alma. Ya, eso es dicotomía. O sea, lo que ha creído la ortodoxia cristiana es la composición dicótoma del hombre y no la tricotomía. ¿Qué dice la tricotomía? Bueno, ni lo voy a pintar porque usted tiene tendencia a la... Pero lo que dice la tricotomía es que el hombre tiene, además de alma, tiene espíritu. O sea, dividen el ser espiritual del hombre en dos. Y bueno, por ahí empiezan muchos errores y problemas, ¿no? Pero ellos, eso es lo que plantean los falsos o los que ya no están en la ortodoxia cristiana. Todo el que usted ve, y por cierto, puede encontrar muchos contemporáneos que se salen de lo que ha creído el cristianismo históricamente. Y lo más bonito, como usted le dice, no, yo creo que la Escritura enseña la dicotomía del hombre. Usted dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué falsa doctrina es esa? Porque como lo moderno, lo popular es la tricotomía, resulta que el raro, el bicho raro eres tú. Y no se dan cuenta que históricamente el bicho raro son ellos. Los bichos raros son ellos. Lo mismo sucede con esa iglesia donde las mujeres no enseñan. Ese hombre lo que tiene ahí es una dictadura. Las mujeres no enseñan. Tiene a la pastora sentada, pobrecita. Así dicen. Entonces nosotros somos los bichos raros. No, los bichos raros son ellos. Los bichos raros son ellos. A la luz de la historia del cristianismo, de la ortodoxia. Entonces, en este sentido, la composición dicótoma es la posición ortodoxa, es la posición del cristianismo históricamente, no la posición tricótoma o la tricotomía que enseñan muchos evangélicos contemporáneos. Entonces, al respecto, también Walton dice, muestra una dificultad insuperable con la tricotomía. Durante el estado intermedio, el hombre es desgarrado en los dos elementos que lo componen y va a dos, no a tres lugares específicos. Dice Walton a favor de la dicotomía, ¿no? El hombre va a dos lugares, no a tres lugares. O sea, el cuerpo va a un lugar y el alma va a otro lugar. Por eso a dos lugares. En el caso del justo, el cuerpo va a la tumba y el alma va al cielo, por supuesto. En la tricotomía, dice Walton, la idea de que el hombre se compone básicamente de tres elementos, cuerpo, alma y espíritu, es incompatible con la doctrina bíblica del estado intermedio, porque da a entender que el alma es un tercer elemento distinto y que requeriría un tercer lugar para su morada en el estado intermedio. ¿Ya? Sí, cuando nosotros partimos antes de estar en la eternidad o con el Señor para siempre, ese estado intermedio no se sabe qué hacen los tricótomos con el alma y el espíritu, pero supongo que deben tener un conflicto ahí. Ahora, la concepción dicótoma enseñada por las Escrituras y por supuesto confesada en la confesión, echa por tierra el concepto de la dicotomía griega, que
en lugar del ascetismo y el gnosticismo, los que conocen los términos, y el legalismo también. Todos estos acusan al cuerpo de todos sus pecados o males. ¿Sí? El legalismo siempre le está echando la culpa a los ojos. Algunos se quieren cortar los testículos, otros quieren, ¿sabes? Ayuno y oración. Eso es echarle la culpa al cuerpo. Sí, los gnósticos decían, el legalismo está permeado de gnosticismo. Los gnósticos decían que el cuerpo es malo y el alma es buena. Por lo tanto, el cuerpo es lo que hay que castigar. Hermano, nosotros estamos viendo aquí que el alma, que es el viejo hombre, es una naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que es espiritual. Es espiritual. No es físico. No es el cuerpo el problema nuestro. No, el cuerpo está dañado por el pecado, por supuesto. Todo nuestro ser ha sido afectado por el pecado. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque no es el cuerpo el problema, es el alma el problema. Y es el alma la que va a ser condenada eternamente. Sí, va a tener un cuerpo nuevo y va a ser condenado el cuerpo nuevo, en el caso de los impíos, eternamente. Pero fíjate, ese cuerpo nuevo no tiene ninguna culpa de lo que hizo el cuerpo viejo. En cierta manera, es el alma quien peca. Es el alma la que nosotros debemos, la que tiene plasmada la imagen de Dios, y nosotros nos hemos rebelado contra esa imagen de Dios. ¿Ya? Entonces, no le echemos la culpa al cuerpo, que es nuestro ser interior. Somos nosotros, de verdad, por dentro, los que pecamos. Fíjense, tanto el ascetismo, como el gnosticismo, como el legalismo, acusan al cuerpo de todos sus pecados. Y cuando nosotros hacemos algo malo, o es el cuerpo el que hace lo malo, o es el diablo, pero nunca. Con el cuerpo nosotros pecamos visiblemente, hacemos visible el pecado, pero no es el cuerpo la raíz del pecado. ¿Ya? El pecado está ligado a nuestro ser, a nuestra alma. Del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las herejías, todo sale del corazón. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que son todos ese listado de pecados que usted conoce. Entonces, no tenemos un espíritu bueno y un cuerpo malo, con el que tenemos que tomar medidas, no, y en el cual el cual no se le puede complacer, no. Eso es gnosticismo, eso es ascetismo, eso es legalismo. Es igual, y déjenme decirle, por cierto, porque a veces, quizás este no es nuestro mayor problema, pero a veces nuestro mayor problema es el siguiente: el alcohol es malo, el cigarro es malo. No, ni el alcohol es malo, ni el cigarro es malo, los malos somos nosotros. Y el uso que le damos. Si alguien estuviera aquí desmayándose, seguro que todo el mundo pensara en alcohol. Un poquito de alcohol, dale alcohol. No, pero si el alcohol es malo, no lo debemos usar en ningún momento. Bueno, por ahí andan ¿cómo se llaman los especialistas que tratan la circulación? Los angiólogos recomendando alguna dosis de alcohol para la circulación. Yo he escuchado. Bueno, una consecuencia lógica y práctica del estudio de este tema, para ya terminar, hace afirmar contundentemente que toda ley contemporánea o moderna que pretende igualar los derechos de los animales a los derechos del hombre es una aberración. Es una aberración. Hermano, ya hay muchas leyes y van a seguir viniendo. Decir que los animales son criaturas de Dios al igual que el hombre es una idea antibíblica y por lo tanto falsa. Nosotros personalmente que tenemos mascotas,
que vivimos en este mundo, tenemos que tener cuidado. Porque a veces decimos, no, esa ley, ¿qué es eso? Una ley que los animales, pero el asunto es que a veces no hacemos eso, pero a veces cuidamos más a nuestro perro, nos preocupa más que el perro se quede afuera de la casa. Ay, pobrecito, durmió fuera de la casa. Y vemos luego a una persona tirada en la calle y no tenemos la mínima compasión por aquel que es a imagen de Dios, aquel que tiene la imagen de Dios. Nos dolemos con un perrito callejero que no tiene que comer, y a veces no nos dolemos con un ser creado a imagen de Dios que no tiene que comer. Y digo esto, hermanos, porque esto sí tiene que ver con el pecado de nosotros y el pecado de la iglesia. Padre, gracias damos en Cristo por recordarnos esta verdad gloriosa, que somos la obra cumbre de tu creación y que llevamos tu imagen. Concédenos vivir a la altura de esa verdad en Cristo Jesús. Amén.